Clase número 3 de este primer módulo, Introducción a la Hermenéutica. En esta clase vamos a tocar el tema de interpretación privada. Interpretación privada. Los legados que nos obsequia la Reforma podemos resumirlos en dos grandes legados, en dos grandes regalos. Número uno, el principio de la interpretación privada bíblica. Y número dos, la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, esto es, al lenguaje propio del país o de cada región. Estos dos legados, principio de la interpretación privada de la Biblia y la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, a la lengua ya de cada población, de cada territorio, de cada país, etc. Estos dos legados van de la mano. Estos legados surgen después de mucha controversia e incluso de persecución. Muchos pagaron con sus propias vidas en la hoguera, en la vieja Inglaterra, un precio alto por estos legados que se están acuñando, que se están produciendo en la Reforma. Uno de los mayores logros de Martín Lutero, sin duda alguna, fue la traducción de la Biblia. A partir de Martín Lutero, a partir de este movimiento de la Reforma, cualquier persona podría leer la Biblia por sí solo. El día de hoy tenemos, gracias a Dios, gracias a este movimiento de la Reforma, tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Sin embargo, la facilidad de acceso que tenemos a la Biblia en nuestro propio idioma no nos permite, desgraciadamente, no nos permite valorar el privilegio que ello constituye. La historia del cristianismo, dice el doctor Miguel Núñez en uno de sus libros, la historia del cristianismo se puede caracterizar, número uno, porque los cristianos han caminado en la fe y número dos, porque llega un momento en el que después de caminar en la fe se desvían de la fe y Dios ha usado hombres que proclaman la verdad bíblica y que instan a que regresen a la verdad, a la fe verdadera. En los siglos 5 al 15, que estamos hablando de la Edad Media, estos años, desde el siglo 5 al siglo 15, han sido considerados los años más oscuros para la Iglesia. La sociedad misma entra en un rezago impresionante, un oscurantismo, y la Iglesia también se encuentra en este periodo, siglo V al siglo XV aproximadamente, se encuentra en una oscuridad terrible. En este tiempo, siglos 5 al XV, no se predica como se había predicado antes. La iglesia se corrompe y es hasta el 17 de abril de 1517 que se da el movimiento de la Reforma en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Dios hace regresar a la luz a la sociedad europea y esta luz después llegaría, años después, llegaría hasta Norteamérica. Es el 17 de abril de 1521, miércoles 17 de abril de 1521, que Martín Lutero es llevado ante la Dieta de Worms, esto es la Asamblea Imperial con las autoridades de los principios del Sacro Imperio Románico Germánico, y se le pide allí que se retracte de sus escritos y de 41 de 95 de sus tesis. Lutero pide 24 horas para meditar y para poder estar en una condición de ofrecer una respuesta. Pasadas estas 24 horas, jueves 18 de abril de 1521, Martín Lutero hace la siguiente declaración: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo y no quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude.
Amén. Esta es la respuesta que está dando Martín Lutero. El clero, por supuesto, lo considera un arrogante. Sin embargo, Martín Lutero ya había sostenido debates en Leipzig, en Habsburgo. Lutero ya se había atrevido a interpretar la Escritura de forma contraria a la forma papal y de los concilios de la Iglesia. ¿Era arrogante? Lutero amaba las Escrituras. Por amor a la verdad y por el anhelo de alumbrarla, así inicia su texto con las 95 tesis que clavara en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en 1517. Palabras en que expresa, escuche con atención, no tanto un desafío a la iglesia romana ni las bases para un debate teológico, sino las conclusiones de una búsqueda personal. Búsqueda que sanara su alma enferma del peso del pecado y que habría de atormentarlo por años, desde su estancia en el convento Erfurt hasta el descubrimiento de la doctrina de la justificación por la gracia, tras el estudio de la epístola a los romanos del apóstol Pablo, siendo ya profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Lutero agonizaba. Él creía que podría estar equivocado, pero insistía que los papas y los concilios también podrían estar equivocados. Sin embargo, él se sustentaba en la gran verdad de que las Escrituras jamás se equivocan. El jueves 18 de abril de 1521, Martín Lutero entonces declara: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes. Me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y hace esta declaración impresionante: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo, ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Vea, Martín Lutero declara: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Martín Lutero seguía fiel a la Escritura. Martín Lutero, con la Escritura, tenía que mostrar el error de la Iglesia. Y es a partir de aquí de donde surge el principio de la interpretación privada. A partir de esta declaración que está haciendo Martín Lutero, sin duda alguna, la Iglesia Católica responde con algo que es llamado en la historia la Contrarreforma. En la Contrarreforma, la Iglesia tiene varios argumentos, lanza acusaciones en contra del protestantismo formuladas por el Concilio de Trento. Concilio ecuménico, una reunión de los principales cargos de la Iglesia para tratar temas eclesiásticos, convocado por el Papa y que repercutía a toda la cristiandad. Concretamente, lo convoca el Papa Paulo III para responder a la Reforma protestante y también para fijar el dogma católico tras la degradación y crisis a que había llegado la Iglesia Católica en el siglo XVI. El concilio se desarrolló entre los años 1545 y 1563, esto es, no fue de forma seguida, sino con interrupciones que permiten entonces dividirlo en 3 etapas para su estudio. De 1545 a 1547 se inaugura el concilio, pese a la mayoría italiana, la representación española y su formación. La amenaza de una epidemia de peste obliga a suspender la reunión. Y después de 1551 a 1552, con Julio III, destaca la numerosa presencia alemana. Carlos V sufre la traición de su aliado Mauricio de Sajonia, que se alía con los protestantes y ataca al emperador en Innsbruck, por lo que se vuelve a suspender la reunión conciliar. Es hasta 1562 a 1563, con Pío IV, que ya no hay representación alemana ni reformista y se concluyen los temas.
En el concilio había dos posturas enfrentadas. Una que proponía una actitud conciliadora hacia los protestantes para llegar a un acuerdo, y la otra una totalmente intransigente, la cual termina por ganar. El concilio, vea entonces con atención, el concilio atacó la interpretación privada. El concilio dijo: para controlar los espíritus desenfrenados, el concilio decreta que nadie, basándose en su propio juicio, podrá en asuntos de fe y moral referentes a la edificación de la doctrina cristiana, trastornando las sagradas escrituras de acuerdo con sus propios conceptos, presumir de interpretarlas contrariamente al sentido que la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece el derecho de juzgar por su sentido e interpretación verdaderos, ha mantenido o mantiene, o incluso en contra de la enseñanza unánime de los padres, a pesar de que tales interpretaciones en ningún momento deberían ser publicadas. Vea con atención, la Iglesia entendió mal la reforma, no comprendió el sentido de la reforma. Vea que en este argumento la Iglesia comienza argumentando y diciendo para controlar los espíritus desenfrenados. ¿Espíritus desenfrenados? Jamás la reforma promovió la noción del desenfreno, jamás lo hizo. Los reformadores nunca enseñaron o nunca promovieron que la interpretación bíblica fuera sin restricciones. Siempre la interpretación bíblica sería bajo normas hermenéuticas. La escritura se interpretaría por sí sola, no sería dejada al capricho, al ingenio o a la ingenuidad del lector bíblico. Jamás era ese el plan o la intención dentro del movimiento de la Reforma. La Iglesia también en este argumento dice al sentido que la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece el derecho de juzgar por su sentido e interpretación verdaderos, es decir, la Iglesia declara que sus enseñanzas provienen de sus maestros, los cuales son totalmente infalibles. ¿Qué quería proteger la Iglesia católica? ¿Qué quería proteger la Iglesia romana? Quería proteger una anarquía mental. Sin embargo, con la inefabilidad de sus enseñanzas y de sus interpretaciones, se produce una anarquía mental con la que toman control mental, valga la redundancia, control de cómo se tiene que pensar acerca de la Escritura. Y se establece este monopolio de decir: yo te digo cómo se debe interpretar la Escritura y solamente soy yo quien te dice cómo se debe de interpretar la Escritura. La interpretación que tú le darás es la que yo te voy a dar a ti solamente. Fuera de esa interpretación, todas las interpretaciones están trastornando la Escritura, son incorrectas. Otro aspecto que dice que vierte en esta declaración la Iglesia romana: el concilio decreta que nadie, basándose en su propio juicio, podrá en asuntos de fe y moral referentes a la edificación de la doctrina cristiana, trastornando las sagradas escrituras de acuerdo con sus propios conceptos. Trastornar las escrituras. La Iglesia Católica y los reformadores, si hubo algo en lo que estuvieron de acuerdo, es en esto: que nadie tiene derecho de trastornar las escrituras. La interpretación bíblica, escuche con atención, la interpretación bíblica privada jamás significó que los individuos tenían derecho a trastornar las escrituras. No significó eso y no significa ello el día de hoy. No se tiene derecho a trastornar las escrituras. Nadie tiene derecho a trastornar las escrituras. Con el derecho a la interpretación privada bíblica viene la responsabilidad de la interpretación exacta. Interpretación privada de la Biblia te da derecho a interpretar, no a trastornar la Escritura. No tienes derecho a trastornar la Escritura. Nadie tiene derecho a trastornar la Escritura.
La interpretación privada bíblica siempre se ha dado bajo una fuerte responsabilidad. Responsabilidad de seguir adecuadamente una hermenéutica, responsabilidad de tener un conocimiento adecuado. Interpretas siempre bajo reglas de interpretación. Interpretas siempre bajo una adecuada hermenéutica. Del 100% de creyentes que nosotros tenemos en México, escuche esto con mucha atención, del 100% de creyentes que nosotros tenemos en México, se estima que solamente el 30% de ellos han leído la Biblia. Y de ese 30% se estima que solamente el 5% de ellos ha leído la Biblia bajo una responsabilidad como estamos hablando en este momento, es decir, bajo una adecuada interpretación hermenéutica, y esto nos lleva entonces a una verdad muy lamentable. El 95% de los creyentes, no tienen una exacta interpretación bíblica. En todo lugar tienen una Biblia, en todo lugar están exponiendo una predicación bíblica, en todo lugar están interpretando la Biblia, hablando de una esfera cristiana, por supuesto, pero el 95% de ellos, a pesar de que tienen una Biblia, a pesar de que se están basando en una Biblia, no tienen una exacta interpretación bíblica. ¿A qué nos lleva esta gran realidad? Esta realidad nos lleva básicamente, y podemos afirmarlo, a que se tiene entonces otro evangelio, a que se tiene entonces otra Biblia, porque se tiene otra interpretación bíblica y no es la interpretación que está naciendo del propio libro de la Biblia. Es decir, tenemos cristianos sin teología, tenemos cristianos que hablan de Dios sin conocer a Dios, tenemos cristianos que hablan de doctrina de Dios sin tener doctrina de Dios, y el día de hoy es por ello que tenemos una mala interpretación, una mala aplicación de la doctrina, y el día de hoy tenemos tantos falsos maestros, tantos falsos predicadores, tantos falsos pastores, tantos falsos que no están ni siquiera conociendo las reglas adecuadas de hermenéutica para poder interpretar las Biblias que ellos tienen en sus púlpitos. Y esto nos lleva a una condición totalmente terrible en la que se comienza a asegurar doctrinas que la Biblia no sustenta. Vienen después a decir que la salvación se pierde cuando la Biblia nos refiere que la salvación no se pierde. Vienen a manifestar que Dios te va a bendecir solamente cuando tú le pactes dinero con Él, cuando la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, se está viviendo, por eso le digo, se está viviendo otro cristianismo, otro Dios, otra realidad, y no se puede vivir una realidad bíblica porque no se están sustentando en la doctrina bíblica. Tenemos entonces, a través de esta clase, la urgencia, la necesidad de interpretar adecuadamente la Biblia y entender que la interpretación privada de la Biblia, que es un regalo que tenemos el día de hoy, no obstante de ser un regalo que tenemos el día de hoy, ello no te libera a que cuando tú vas a tu Biblia, cuando tú vas a leer tu Biblia, a interpretar tu Biblia a través de la lectura bíblica privada que tú tienes, eso no te exime de la responsabilidad que tú tienes delante de Dios, delante de su palabra, y que este movimiento de la Reforma te obsequia este privilegio de la interpretación privada, pero por privada no se debe entender lo que a mí Dios me habla, lo que yo estoy entendiendo, no. Esto está sujeto, recuerden, regla fundamental de la hermenéutica, la Biblia se interpreta por sí sola. Después estaremos viendo la analogía de la fe. Esto significa que la Biblia no podemos interpretarla de manera aislada. No es lo que yo pienso, no es lo que yo estoy viendo, no es lo que yo estoy sintiendo. Se deben de tener, se deben de seguir reglas de hermenéutica para una adecuada interpretación
de la Biblia. Yo le invito a que usted haga a un lado sus propias concepciones, sus propios sentimientos, sus propios deseos, y que cuando usted lea la Biblia, la lea como un verdadero investigador, en el que usted no está aportando ningún elemento previo, sino en el que usted está simplemente a través de estas reglas de interpretación que estaremos viendo ya en el curso de hermenéutica, simplemente usted dejando que la Biblia se interprete así sola. Y quiero terminar esta clase diciéndole que si usted tiene el privilegio, y sé que lo tiene, usted tiene el privilegio de tomar una Biblia en su propio idioma, de leer, de interpretar de manera privada la Biblia, pero esto no le autoriza a que trastorne la escritura, no le autoriza a que haga pedazos la escritura, sino que usted conlleva la responsabilidad de conocer hermenéutica, conocer estas reglas antes de que usted arribe a una interpretación bíblica, para que no caiga en una herejía, en una inexacta aplicación bíblica. Y esto nos lleva entonces a una adecuada interpretación bíblica. Estaremos abundando de este tema, la interpretación privada bíblica, en las siguientes clases. Quiero entonces que usted quede con esta verdad en esta tercera clase, y que en verdad usted pueda sentir el peso del regalo que tiene a través de la Reforma, de valorar el esfuerzo de grandes personajes a través de la historia que dieron su propia vida para que usted pueda tener una Biblia en su propio idioma, y que esto lo lleve a esforzarse, a ser un buen alumno de la palabra de Dios. Y que cuando usted tome una Biblia, si usted la interpreta, la va a interpretar con responsabilidad y bajo toda una normatividad hermenéutica. Nunca a su capricho, nunca a lo que usted piensa, a lo que usted siente, y mucho menos, si Dios nos libre, a usar la escritura para torcerla y usarla para nuestros propios beneficios, nuestros propios caprichos, porque ya tenemos una regla hermenéutica trazada, la cual nosotros debemos de seguir. Espero que esta clase les haya sido de bendición. Que el Señor les bendiga.